Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Cadena Nacional. Vamos a arrancar esta jornada conversando respecto a uno de los temas que más causan dudas respecto a este periodo previo al plebiscito. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los aportes de campaña y qué está pasando también con el fact-checking de algunos datos que están circulando? Es algo que vamos a conversar durante esta noche junto a nuestro primer invitado. Y está junto a nosotros Juan Pablo Figueroa, periodista y editor de Contexto Factual. Ahí se suma a nuestra sintonía. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido. Hola Victoria, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, qué bueno tenerte por acá y vamos a comenzar de lleno. Primero hablando respecto a Contexto Factual, porque ustedes se autodefinen como un grupo de organizaciones que se unen para promover la participación ciudadana en el proceso constituyente. Y por lo mismo preguntarte a quiénes agrupa y cómo es que nace Contexto Factual. Claro, mira, nosotros, bueno, Contexto es una plataforma, un proyecto nuevo que surge a iniciativa de Espacio Público, donde trabajo, la Fundación Espacio Público, junto también a la Universidad Diego Portales, al Observatorio Ciudadano y la Fundación Humanas. ¿Ya? Es un proyecto que tiene distintas patas, distintas formas de realizar el trabajo, pero todo apuntando a a transparentar la mayor cantidad de información y entregar la mayor cantidad de datos para un proceso constituyente que sea informado, democrático, transparente. Eso es lo que nos interesa a nosotros y eso lo estamos haciendo a través de distintas vías. Sí. Una de ellas a través del equipo que está, por ejemplo, liderando desde la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, ¿Ya? Que se están haciendo trabajos de capacitación, charlas informativas, entregar minutas, entregar recursos para informarse respecto al proceso constituyente. Y dentro de todo ese paraguas también estamos nosotros que somos Contexto Factual, que es básicamente un medio de comunicación donde nosotros realizamos artículos, reportajes, fact-checking también. Es muy importante eso. Fact-checking, que es básicamente verificar el discurso público de las autoridades, de los líderes de opinión y de lo que está, de la desinformación que está corriendo en redes sociales. O sea, básicamente lo que nosotros estamos tratando de definir bien, ¿sí? qué es lo que es real y qué es lo que es falso respecto de la información que está circulando para poder un poco contrarrestar la desinformación que circula en este tipo de procesos. Nosotros queremos revisar el fact-checking, pero antes de eso tenemos otra de las iniciativas que también está involucrado y que es la lupa electoral. Y queremos revisarla junto a ti y por lo mismo ir preguntándote respecto a lo siguiente que vamos a ver aquí en pantalla. Este dato está muy impresionante. Aportes por opción. Y aquí están los aportes por opción, tanto por el apruebo como los aportes económicos que hay para el rechazo. En el caso del apruebo tenemos 24.994.930 pesos y en el caso del rechazo es bastante más alta la cifra, 140.305.874 pesos. Esto, más o menos, a ver si podemos ahí, bueno, está bien graficado en la torta, es que corresponde al siguiente porcentaje. En el caso del apruebo, 15,1%, en el caso del rechazo, 84,9%. Es muy grande la diferencia que hay. ¿A qué se debe una diferencia tan abismal y también de dónde provienen estos aportes? Bueno, lo primero es decir que la lupa electoral es un proyecto que estamos desarrollando también desde Espacio Público y que ya habíamos realizado anteriormente en las elecciones de 2016 y 2017, que nos sirvieron para ver cuáles son los impactos positivos de las reformas respecto a las leyes de financiamiento de campañas. Y es un ejercicio que estamos realizando de nuevo ahora. Y lo estamos haciendo sistemáticamente a través de los reportes que entregan los partidos políticos, las organizaciones sociales que están haciendo campaña al CERVEL. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta en estos primeros 3 reportes que ya hemos sacado. Pero respecto a esa gráfica, porque lo vamos a revisar los 3. Claro, el peso económico que está recibiendo los aportes en este momento se están redirigiendo en su gran mayoría hacia el rechazo. Las causas no las podría decir porque eso ya depende también de la actividad que está teniendo cada comando, cada partido, cada organización, de cómo está recaudando los fondos. Pero eso es lo que sí nos damos cuenta acá... No, eso es importante para saber también de dónde provienen estos montos. ¿Son personas naturales, viene de privados, es de algún tipo de empresa?
No, es que ahora por ley ya no pueden aportar empresas. Ya, O sea, eso es bueno aclararlo. ahora son todos aportes de personas naturales que se dividen en dos formas. Están los fondos con publicidad y los fondos sin publicidad. Los fondos sin publicidad son los que corresponden a montos pequeños que no es necesario que se conozca al aportante. En cambio, los fondos sin publicidad es desde cierto monto hacia arriba, si no me equivoco, creo que son 40 UF. Por ley se tiene que transparentar quién está entregando ese dinero. Y en este momento lo que estamos viendo es que el gran grueso del financiamiento tiene que ver con estos montos pequeños que no se conoce el aportante, salvo unos pocos. Según el último reporte que nosotros hicimos, había hasta la semana pasada 7 aportantes que ya eran reconocidos, los no anónimos, que les pusimos en un artículo que publicamos en Contexto Factual. Entre ellos, por ejemplo, estaba el principal financista del Apruebo, por ejemplo, es el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. También podíamos ver en esa lista. Por el otro lado, para el rechazo, hasta el momento la principal aportante era Luciana Nevilés, no sé si se acuerdan. Sí, pues perfecto, que trajo la esposa de uno de los dueños de Walmart, que trajo el supertanker. Es supertanker, exactamente. Ahí se hizo más conocida de forma masiva. Ella se ha convertido en una filántropa y súper activa en las campañas del rechazo y que están, de las posiciones más duras de la derecha. Y en este contexto se ha convertido a través de una fundación, la Fundación Vanguardia, que es una de las organizaciones sociales que participan en las campañas, porque recordemos también que en este plebiscito, a diferencia de otras elecciones, la ley dio este espacio para que organizaciones sociales también participaran dentro de las campañas y también fueran parte dentro de la fiscalización que existe. Es que yo ahí te quería preguntar por el rol de las fundaciones, porque si bien tú lo decías también, por ley ya no se pueden hacer aporte directo desde empresas, pero las fundaciones de repente igual quedan en un área un poco gris, o al menos queda ese manto de duda respecto a quiénes están detrás de esas fundaciones, cuál es el verdadero espíritu también de la fundación al momento también de hacer sus aportes. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, lo que estableció la ley finalmente fue que pudieran participar estas organizaciones sin fines de lucro. Que ese es básicamente el único requisito que se establece dentro de la ley. De hecho, muchas de las agrupaciones que están participando haciendo campaña ni siquiera tienen personalidad jurídica, son agrupaciones sin root, que es difícil saber bien quiénes están detrás. Dentro de las que sí tienen root, por ejemplo, las fundaciones o alguna corporación, etcétera, esas sí se pueden rastrear y de hecho estamos trabajando con eso para poder ponerle nombre a quienes están detrás de esto, porque nos parece súper interesante el poder ver no solamente quienes aportan, sino también quienes están haciendo esta canalización de recursos para los fines de campaña. Eso es muy importante. Tenemos también la siguiente gráfica, a propósito decías aquí, con 3 datos que han usted logrado recaudar a través de lupa electoral. Está aportes por opción. Y ahí vemos, en el caso de la Convención Constitucional, un monto de 8.695.000 pesos. Y en el caso de la Convención Mixta Constitucional, 965 pesos. Eso no me deja llamar la atención y voy a partir simplemente con los 965 pesos porque de verdad no llegamos ni a la luca, pero es llamativa ese aporte, esa cifra. ¿Cómo se obtiene? A nosotros también nos llamó mucho la atención eso, porque de hecho hasta el último reporte, porque esto fue el último reporte que sacamos, que lo publicamos el viernes. El último, hasta antes de eso, la convención mixta no tenía ni un solo aporte y de repente apareció con 965 pesos. ¿Y lo más llamativo de todo es que lo más llamativo de todo, Revolución Democrática, que va por una opción distinta. Entonces es bien raro lo que pasó ahí. Pero se le habrá escapado. Si se trata de un error o una movida media irónica quizás que hayan hecho de aportar estos recursos tan irrisorios. Sin ir más lejos, digo, hoy día me compré una botellita de bebida y me costó y te sale más caro. 35 pesos más caro que
que se aporte. Tú dices que no queda claro cuál es el origen, al menos de la intención que hay detrás de eso, porque claro, llama la atención que sea Revolución Democrática el que hace un aporte, aunque sea muy bajo, pero un aporte, al fin y al cabo, para esta opción, para la opción de claro, para la opción contraria a la que ellos claro, están, pues. a la que ellos están proponiendo. Exactamente. La convención mixta, en este caso, es de 8.695.000 pesos, ¿cierto? Lo dijimos. ¿De quién provienen estos fondos? La conversión constitucional. Perdón, constitucional, disculpa. Sí, constitucional. Sí. Leí mal aquí. Ahí el principal aportante es Rodrigo Jordán, que como uno de los líderes del movimiento Independientes No Neutrales. Ese, si no me equivoco, ese es el único aporte por 4.900.000 pesos que es conocido, que es precisamente de estos con publicidad. El resto de los aportes que se han hecho a esa campaña, no se sabe el donante. No se puede rastrear. El donante sí lo sabe el CERVEL. O sea, ojo también, yo creo que hay que poner un ojo con eso, que eso sí se reporta al CERVEL, solo que el CERVEL no lo publicita. Perfecto. ¿Ya? O sea, esa información sí el CERVEL sí tiene que saber bien de dónde el origen de cada peso. ¿Por qué, perdón, no se publicita? Pero la diferencia de los montos, por eso mismo, porque la ley establece como pisos de la donación, para las donaciones de campaña. Entonces, el piso mínimo es para fomentar también que haya gente, que el ciudadano común y corriente de a pie, que de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero donar plata, pero no quiero que se conozca mi nombre. Y eso la ley lo establece hasta cierto monto. Perfecto. Hasta cierto monto y desde ahí en adelante ya hace exigible la identificación del aportante. Perfecto. Ya revisamos los aportes por opción. ¿Te parece si vamos a los gastos? Y ahí también esta tercera gráfica con información que ustedes han podido recopilar dice lo siguiente: gastos por opción. En el caso del apruebo es de 20.424.738 pesos. En el caso de gastos estamos hablando. Y en el rechazo, 21.758.074 pesos. Aquí me salta la duda respecto al rechazo, que en este caso tuvo aportes por 140 millones o más, que fue lo que mencionamos antes. ¿Qué pasa de partida con el resto de ese monto? ¿Hacia dónde se destinaría, por ejemplo, lo que va sobrando? Porque aquí solamente hemos gastado, claro, según viendo esta gráfica, 21 millones, pero claro, lo que han logrado juntar en el caso de aportes son 140. Más de 140. Claro, ¿y qué pasa ahí con esa diferencia? Sí, es que recordemos que esto recién está partiendo. O sea, estos son los gastos de campaña que tenían que reportar desde el 26 de agosto, que partió el periodo legal de campaña, hasta el día previo al plebiscito, que es el que se puede realizar. Entonces tienen todo ese periodo para recaudar fondos y poder hacer los gastos. Entonces, lo que vemos acá es que, claro, en términos de gasto, tanto el apruebo como el rechazo están más o menos parecidos, muy parecido en cuanto a lo que han gastado efectivamente. Pero en términos de recaudación de fondos, o sea, finalmente del potencial que van a tener para invertir en campaña, hasta este momento el rechazo está ganando. Claro, y la diferencia está en que al menos en el caso del apruebo, si bien su aporte, dijimos antes, son de casi 25 millones de pesos, 24.994.000, el gasto es de 20.424.000, o sea, ahí está más o menos con la billetera más ajustada que en el caso del rechazo, pero ya algo todavía le queda a la billetera para poder hacer esos gastos en caso de campaña. Lo que sí es que queríamos seguir avanzando. No sé si agregar ahí algo más respecto a esta información, ¿no? Sí, yo creo que algo que es llamativo de ahí, algo que es llamativo de ahí es que también dentro del gasto se ha visto que hay gasto de partidos y de organizaciones que no reportan aporte. O sea, como que estarían gastando recursos propios en hacer campaña. O sea, por ejemplo, parte de estos 21 millones, por ejemplo, de que tiene el apruebo, en la DC, por ejemplo, ha gastado 300.000 pesos. Y el Partido Humanista también ha declarado gastos, creo que por 2 millones de pesos. Perfecto. Eso es pero importante. Tenemos la gráfica. Ellos no registran ingresos. Claro. Entonces, ellos no registran ingresos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estos 21 millones de pesos, hay parte que no es del aporte que ya se ha registrado. Hay parte de ese gasto que viene desde afuera.
Mira, de hecho, para precisar lo que tú nos estás mencionando, importante consignarlo, ahí tenemos el porcentaje de gastos por organización respecto a los partidos políticos. Y ahí vemos, bueno, en el caso de la opción del apruebo, la DC, en este caso el Partido Demócrata Cristiano, ha hecho un gasto de 300.000 pesos, el límite de 317 millones, 52.796, tremendamente amplia la diferencia. Después tenemos el caso del Partido Humanista con 2.442.572 de gasto. El PPD, particularmente, el caso de gastos es de 912.308 pesos. El Partido Radical, 12 millones, ahí es más amplia la cifra, 732.000 pesos, estoy redondeando. Y en el caso del Partido Socialista, 1.612.000 pesos aproximadamente. Estamos viendo el gasto. ¿Por qué tan alto en el caso del Partido Radical? Bueno, son los que más han recaudado. De hecho, de esos 12 millones que se han gastado, ¿sí? 12 millones y poco más, 12 millones los puso Carlos Maldonado, con tres aportes de 4 millones cada uno. Uy, ya. O sea, en este caso es el presidente del partido el que ha estado financiando la campaña del Partido Radical. Claro, y en el caso de las 300 luquitas de la DC... Ahí, bueno, no sé, lo único que podemos decir en este momento es que esas 300 lucas no provienen de un aporte de campaña. Entonces, al parecer, todo indica que lo estarían gastando del bolsillo propio. Perfecto. Y ahí tendría que ver cómo se va a relacionar con el tema de una vez que, ¿cómo se llama? Que piden el reembolso por los gastos de campaña una vez que ya termine todo el proceso. Oye, de todas formas, bueno, estas gráficas han tenido una tremenda repercusión, lo hemos visto también durante el fin de semana, en las redes sociales, en fin. Y por lo mismo, ¿qué es lo más relevante, crees tú, de esta información que revisábamos recién, en términos generales, pasando por cada una de ellas? Sí, mira, nosotros lo que nos interesa con este monitoreo es poder hacer transparente todo el proceso y el flujo de dineros de campaña que de hecho ha ensuciado varios procesos anteriormente. Sí. Recordemos el tema, todo lo que se abrió el debate con el tema del financiamiento ilegal de campaña y esas áreas oscuras que existían antes. Lo que nos hemos dado cuenta es que haciendo este monitoreo, de cierta forma podemos ver cómo efectivamente se puede transparentar y se puede monitorear también el correcto uso de los recursos en campaña y que no hayan estas áreas oscuras. Hasta el momento, tanto por el apruebo o por el rechazo, este ejercicio lo que demuestra es que se puede lograr eso. Ahora, estos son los registros oficiales, oficiales que se mandan al CERVEL. No te podría asegurar que no haya plata circulando por fuera. No puedo asegurarlo ni tampoco puedo aventurarlo porque sí o que no. Eso lo sabemos. Pero a partir de esto... A partir de esto sí podemos decir que, por lo menos en términos económicos, en términos de financiamiento de campaña, en esta etapa inicial, el rechazo está logrando recaudar muchas más platas que el apruebo. Y ahí pueden haber muchos analistas que te podrían decir el qué se puede leer de las razones a partir de esto. Claro, pero es importante consignar esta información. Decíamos también al inicio del programa, claro, íbamos a hablar respecto a los aportes en este periodo de campaña en miras del plebiscito, pero también del fact-checking, de ir chequeando también los datos. Ese es nuestro plato fuerte. Lo sabemos, y por lo mismo quiero comenzar con el primero. Video de campaña por el rechazo. Vamos a tener que pagar 2 congresos. Falso, dicen ustedes, pero... Y ahí hay 3 puntitos. ¿Dónde está el pero en este caso? Claro. El caso, este ejercicio de fact-checking es algo que desde Espacio Público venimos realizando también anteriormente. Antes tuvimos la experiencia con Chile Check, y es algo que estamos tratando de hacer ahora, sobre todo con el proceso constituyente, a través de contexto factual. Este era un video que circulaba en la campaña del rechazo, donde decían que vamos a tener 2 congresos si se aprueba una convención constitucional. Lo cual, nosotros a través de nuestra metodología lo reporteamos, consultamos las fuentes, vamos a consultar también a las fuentes originales que lanzan el mensaje, las contraponemos y las calificamos según una escala de verificación y de calificación de veracidad que tenemos también publicada en nuestro sitio web, que también si es que alguien lo puede revisar por si tiene alguna duda de cómo lo hacemos. Perfecto, ahí está el video donde sale esa frase, lo que estamos viendo ahí en la imagen.
Claro, es una conversación que se da en un almacén de barrio, Claro. donde la vendedora le dice, bueno, si usted vota prueba, le voy a cobrar doble porque vamos a pagar por 2 congresos. Lo real es que no es así. De hecho, ese es un mensaje que se ha difundido mucho en el último tiempo, del costo que va a tener una convención constitucional y que va a ser lo mismo que un nuevo congreso. Y eso no es efectivo. De 155 miembros, no es lo mismo que un congreso. El congreso se compone de dos cámaras. Está el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces ya hay, la Cámara de Diputados efectivamente tiene 155 miembros. Entonces ahí ya tendríamos que sacar el Senado. Si lo vamos a comparar con la Cámara de Diputados, efectivamente también van a tener la misma cantidad de miembros y se van a elegir de la misma forma, pero tienen roles completamente distintos. Mientras la convención va a tener un rol solamente ¿cómo se llama?, de redactar una nueva constitución, un congreso tiene roles de fiscalización y legislativos, de hacer leyes que no se van a cruzar para nada, son completamente distintos. Por otro lado, en términos de costo, las dietas de los convencionales está establecida, que es el único gasto que hasta el momento está establecido, que va a tener oficialmente, que va a tener una convención, son de 50 UTM mensuales, que equivale más o menos a 2,5 millones de pesos, que si lo comparamos con los... Claro, son como 2,5 millones de pesos mensuales que se les va a pagar como remuneración a los convencionales, que no es lo mismo que se le paga a los diputados, que ganan más de 7 millones de pesos en este momento, es verdad, por remuneración. Es verdad. Entonces, si todo tiene un costo, pero si lo ponemos en la balanza y decir que son lo mismo, no, efectivamente no es lo mismo. Es bueno hacer esa diferenciación. Tenemos el siguiente titular. Diputado Fuentes de Renovación Nacional. En Chile realizaremos referéndum que costará 120.000 millones de pesos. ¿Tan caro va a ser el plebiscito en nuestro país? ¿Verdadero o falso? No, falso entonces esta noticia. Completamente falso. Lo que asegura el diputado en ese mensaje que lanzó por redes sociales, es que el plebiscito, el referéndum como tal, va a costar 120 millones de pesos y eso no es efectivo. El presupuesto que hoy maneja el CERVEL para ejecutar, para el presupuesto de 31.000 millones de pesos. Estamos hablando de un cuarto lo que el parlamentario señaló. ¿Y de dónde sacó él esa cantidad? ¿Por qué esa cifra? Cuando nosotros le consultamos, nosotros siempre consultamos a las fuentes antes de poder calificar, precisamente para saber bien qué es lo que decían o si quieren hacer alguna precisión. La fuente que es Tomás Fuentes en este caso. Exacto. La fuente es el señor Fuentes. ¿Y qué dijo? ¿Qué señaló en este caso de su oficina nos señalaron que el cálculo no se refería solamente al plebiscito, sino que se quería referir a todo el proceso constituyente. Pero lo cierto es que el mensaje que él estaba diciendo y que se estaba difundiendo por redes sociales se refería al referéndum, y el referéndum no es uno solo, es el plebiscito. Entonces, eso es lo que nosotros chequeamos, consignamos su respuesta en el artículo, pero efectivamente lo que le estaba diciendo era falso, porque el monto que está diciendo era 4 veces más alto de lo que realmente es. Eso, clarísimo. Entonces, con esa noticia tenemos el siguiente fact-checking que queremos revisar junto a ti, y por eso también tenemos otro titular para repasar contigo, Juan Pablo, y dice lo siguiente: alcalde de Recoleta asegura que eliminar el Senado le significaría al Estado un ahorro anual de 18.950 millones de pesos. Para cerrar, ¿está bien, está mal? ¿Cómo podemos definir esta noticia? Esto nosotros lo definimos como algo exagerado. ¿Exagerado? ¿En qué sentido? Esto forma parte del debate que se ha levantado desde hace harto tiempo de que más adelante, dentro del debate constitucional, se podría definir un Congreso unicameral y eliminar al Senado. Bueno, el alcalde Jaue lo ha venido planteando desde hace harto tiempo. De hecho, cuando él lo planteó, creo que en mayo, se refería también a una columna que él había publicado en 2018 en Radio Cooperativa, donde aseguraba eso mismo y aseguraba estos mismos datos. Lo que nosotros hicimos fue, uno, conversar con él, dos, ver bien cuáles son los costos reales del Senado, y los costos son bastante menores, pero tampoco son tan alejados, distantes. Ya, a ver. No.
Entonces, sería? si no me equivoco, en este momento eran 16.000 y algo millones. No te sabría decir la cifra exacta en este momento. Ya, pero entre los 18.000 y los Pero 16.000 no era tanta la diferencia. Un poquito claro, o exagerado, sea, exageró millones, pero claro, o sea, lo que nosotros tenemos una escala de calificación donde se define cada uno de cada una de las calificaciones que le asignamos. clarísimo. Y en este caso era precisamente porque, si bien hay elementos para poder afirmar ¿Sí? una cosa, le da características proporcionales mucho más altas de las que tiene. O sea, en este caso, si bien sí Exageró el implicaría alcalde. sí exige. ¿Cómo? Exageró el alcalde en este caso, entonces. Exacto, sí, así es. Excelente. Juan Pablo Figueroa, queremos agradecerte esta conversación acá en Cadena Nacional. Ha estado muy interesante. Te vamos a invitar más adelante también para seguir revisando algunos datos que vayan saliendo Ya, con pues. la contingencia. Así que Juan Pablo Figueroa, editor, periodista además también de Contexto Factual, presente aquí en Cadena Nacional. Un abrazo grande, cuídate mucho. Perfecto, muchas gracias. Recuerden revisitarnos en contextofactual.cl y con respecto a las platas de campaña y los fact-checking, todos los días vamos a estar sacando cosas, así que Excelente. los invitamos Ahí a revisarnos. la invitación extendida. Entonces nosotros eso sí tenemos que hacer una pausa aquí breve en Cadena Nacional y ya regresamos con mucha más conversación a la vuelta de esto.